Hola, soy Andrés Ramos y esto es Cultura Evangélica. El nombre de la denominación evangélica a la que pertenecemos es parte de nuestra identidad religiosa. Lamentablemente hay quienes se llaman bautistas, presbiterianos, luteranos y reformados sin entender el origen de estos apelativos. La palabra bautista es utilizada para identificar a ciertos grupos evangélicos que comparten algunos principios como el bautismo de creyentes, la separación iglesia-estado, la libertad religiosa, la autoridad de las escrituras y el gobierno congregacional de la iglesia local. Este nombre muchas veces ha generado malentendidos. Por ejemplo, hay quienes piensan que el énfasis de los bautistas está en el bautismo, pero existen otros grupos que hacen mayor énfasis en el bautismo, haciéndolo una cuestión de salvación o condenación eterna. O en un extremo se les tacha de seguidores de Juan el Bautista. En esta ocasión hablaremos acerca del surgimiento histórico del nombre Bautista. Comenzamos. En principio debemos considerar que la designación bautista es una abreviatura de Anabaptista, término que surgió a raíz de la discusión del rebautismo. En el Nuevo Testamento no encontramos ninguna controversia relacionada al rebautismo de creyentes cristianos. Efesios capítulo 4 versículo 5 declara: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, siendo uno de los testimonios más antiguos de lo que pensaban los cristianos en el primer siglo en relación a este asunto. El pasaje se refiere al bautismo en el Espíritu Santo que une e identifica al creyente con Cristo y cuya expresión visible es el bautismo en agua. De esta manera, quien profesaba fe en Jesucristo como el Mesías y Salvador era bautizado y accedía a la comunión con la iglesia. Algunos judíos proselitistas, comunidades como la de los esenios y grupos similares al de Juan el Bautista, mantenían la práctica del bautismo. Eran dados a bautizar como un tipo de ritual de iniciación o como un tipo de ritual en el cual se identificaba a la persona con la predicación, con el mensaje o con dicha comunidad. Y hablando muy seguramente en el contexto del primer siglo y de acuerdo al ejemplo que tenemos en Hechos capítulo 19, personas convertidas de estos movimientos al cristianismo fueron bautizadas, vueltas a bautizar para ser aceptados dentro de la iglesia cristiana. Pero no tenemos muestras ni registro que fieles vuelvan a ser bautizados dentro del mismo cristianismo. Es decir, cristianos ya bautizados que se vuelvan a bautizar para ser aceptados dentro de la comunidad de la iglesia. La discusión del rebautismo de creyentes cristianos se da en siglos posteriores, principalmente en la era de la iglesia perseguida y encarnizada en el siglo III con Cipriano de Cartago, y se presenta nuevamente por advenimientos de distintos grupos disidentes de la Iglesia Católica en la Edad Media. Cipriano fue un obispo quien ejerció al norte de África. Durante su obispado se suscitaron las controversias del bautismo de herejes y la restauración de los caídos. Cuando una persona era bautizada por herejes y venía a la iglesia, surgía la pregunta: ¿es válido el bautismo efectuado por herejes? Dentro del Imperio Romano se dieron diferentes posturas que respondían a este interrogante. Por un lado, en África del Norte y Asia Menor acostumbraban el rebautizo de quienes recibían el bautismo de manos de los herejes, mientras que en Roma lo aceptaban como válido y por lo tanto no volvían a bautizar a las personas. La palabra mártir originalmente era utilizada para referirse a todo creyente que con palabras o hechos confesaba y daba testimonio de su fe, pero a causa de las persecuciones en algunos escritos de los padres, entre ellos Orígenes, encontramos un antecedente de la evolución del término, cuyo sentido ahora hacía referencia a quienes testificaron en favor del misterio de la piedad con la efusión de la sangre.
Los mártires eran quienes morían por Cristo, mientras que aquellos que eran torturados y no rehusaron negar su fe, pero sobrevivían a la persecución, fueron llamados confesores. La persecución dirigida por Decio fue una de las más sistemáticas y severas en oposición al cristianismo. En ella se siguió una política que obligaba a los cristianos a obtener certificados de su negación a Cristo y en la que constaba su sacrificio dedicado a los dioses. Además, se unía a lo anterior la acción violenta en agravio a los obispos. Por ello, Cipriano se ve obligado a huir de Cartago y esconderse en el año 250, y ya cuando se calman las aguas, regresa en el 251. Pero le sigue la controversia de la restauración de los caídos. En este tiempo aparecen 5 grupos, los ya mencionados mártires, quienes murieron en su acto heroico de confesar a Jesús, los confesores, los cuales resistieron la persecución y sobrevivieron dando testimonio de su fe en el Señor, los apóstatas o caídos, que negaban a Cristo y sacrificaban a los dioses para evitar el martirio, los falsificadores. Se dio con facilidad la oportunidad para que con una cantidad de dinero se consiguieran dichos certificados y nuevamente con la intención de evitar la muerte, el martirio, la tortura, la persecución. Los infieles, estos entregaron las escrituras a las autoridades romanas para que fueran destruidas. La cuestión de los caídos incluía a estos últimos 3 grupos referidos, a los apóstatas o caídos, a los falsificadores y a los infieles. Pero se centraba especialmente en el tema de la restauración de los apóstatas, si estos debían ser recibidos nuevamente a la comunión de la iglesia. Algunos consideraban que estos debían ser restaurados hasta su lecho de muerte o podían reivindicarse cuando Dios les diese la oportunidad de mostrar el valor de aceptar el martirio, aquel martirio que se habían negado a aceptar, negando a Cristo o falsificando un documento. Ahora, si Dios les daba una oportunidad para el martirio, para ser restaurados a la comunión de la iglesia, tenían que aceptar esa oportunidad. Algunos de los caídos eran obispos y los donatistas los consideraron indignos. Así todas las ordenaciones o bautismos en los que tuvieron parte quedaban invalidados. Los donatistas eran un grupo cismático y no aceptaban ningún acto eclesiástico de los obispos caídos, pero que habían sido restaurados. A partir de todo esto, la pregunta que se dio fue: ¿qué hace eficaz a un sacramento? Si en todo caso el sacramento imparte algún tipo de gracia especial. Para Agustín de Hipona esto fue algo muy importante, puesto que tenía en oposición la postura donatista, los cuales, repito, decían que tanto la comunión celebrada como los bautismos hechos por los ministros indignos eran nulos, así que quienes se les unían tenían que ser rebautizados. Justo L. González nos dice que para responder a este grupo cismático, Agustín siguió los argumentos de Optato de Melevis, que presentó en la obra 7 libros sobre el cisma donatista. Agustín sostuvo que en un sacramento había 3 partes: Dios, la persona que recibía el sacramento y la persona que lo administraba. Aunque los 3 eran necesarios, la validez del sacramento solamente dependía de los 2 primeros y no del tercero. En el bautismo era Dios quien lavaba y el bautizado quien recibía la gracia. El tercer elemento, la persona que lo administraba, solamente era un instrumento de la acción de Dios.
y eso significaba que el sacramento era válido sin tomar en cuenta las virtudes o defectos morales de quien lo administraba. Además de que si la eficacia del sacramento depende del administrador, ¿cómo se podría saber a ciencia cierta qué bautismos son válidos y cuáles no? De esto resultó el punto de vista generalmente aceptado por la teología católica posterior, que se expresa con la frase latina ex opere operato, que significa que el sacramento es eficaz por sí solo y en sí mismo, de manera muy independiente tanto del ministro como de la persona que lo recibe. De ahí que no sea necesario la fe del infante para recibir los beneficios del bautismo. A los donatistas y a aquellos grupos disidentes que tuvieron lugar en la Edad Media se les dio el nombre de anabaptistas, que quiere decir rebautizadores. Luego el nombre anabaptista se le dio a aquellos que pertenecían al movimiento de reforma radical. Los protagonistas de este movimiento eran Conrado Grebel, Jorge Blaurock, Félix Mainz, Baltasar Mayer, entre otros, y se da a la par de la reforma protestante o magisterial. Tanto Lutero como Calvino y Zwinglio consideraron la práctica de bautizar infantes como válida y la mantuvieron. Pero estos otros reformadores, sin embargo, insistieron en la necesidad de tener una fe personal antes de ser bautizados. El 21 de enero de 1525, Jorge Blaurock le pide a Conrad Grebel que lo bautizara enfrente de la plaza de Zúrich. Enseguida, Blaurock hizo lo mismo con otros creyentes. Quiero señalar que este primer bautismo efectuado por los anabaptistas o reformadores radicales no fue por inmersión, pues la preocupación de los anabaptistas no era el modo de bautizar, sino el negar la validez del bautismo de infantes. Por esto los protestantes y católicos les dieron el nombre de anabaptistas, pero en un sentido despectivo y para mantener su status quo. Algunos anabaptistas eran revolucionarios e impulsados por la persecución propiciaron un terrible accidente que luego se conoció como el fiasco de Münster, quedando ligado el nombre de anabaptista al anarquismo, la sedición, el fanatismo, entre otras cosas negativas. Por ello, los mismos anabaptistas y primeros bautistas rechazaban el nombre anabaptista. En conclusión, podríamos decir lo siguiente, que el nombre bautista es una abreviación del oprobio anabaptista. Se utilizó por primera vez en el siglo XVI en Alemania para referirse al anabaptismo continental, luego en Inglaterra en el siglo XVII para identificar aquellos grupos separatistas influidos por comunidades anabaptistas como los menonitas en Holanda. Luego comenzó a generalizarse este nombre de bautista por su uso a partir del 1644, pero al principio no era tan aceptado porque estaba relacionado el término bautista al de anabaptista, el cual era sinónimo de oprobio, herejía, anarquismo y fanatismo. Con el pasar del tiempo y el uso continuo, el nombre bautista ha permanecido hasta nuestros días. Aunque por lo regular este ha traído más malentendidos que en sí una ayuda para entender el carácter del movimiento evangélico bautista. Sin embargo, considero que sigue siendo, viéndolo desde una perspectiva histórica, sigue siendo un nombre adecuado para dicho movimiento evangélico, ya que atestigua, da evidencia de una de las enseñanzas más peculiares, más características de los bautistas, que es
la preocupación por la fe personal en el Señor Jesucristo y la membresía regenerada de la iglesia. Solamente aquellos que han sido regenerados son quienes pertenecen a la iglesia y deberían pertenecer a la iglesia local. Eso ha sido todo. Esto fue Cultura Evangélica. Hasta la próxima.